Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de Vicky en Semana para hablar de todos los temas de opinión y todos esos temas que nos interesan. Y seguimos con un tema que nos debe interesar a todos y es lo que está sucediendo allí en la frontera con Venezuela, en Arauca, específicamente en Arauquita, pues después de que se ha conocido toda esta crisis humanitaria que se está viviendo en esta zona del país. Y tenemos un invitado muy especial para hablar pues sobre este tema. Saludamos al ministro del Interior, al doctor Daniel Palacio. Ministro, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un saludo muy especial para ti, para Diego, para toda la audiencia que nos acompaña hoy aquí en Semana. Bueno, ministro, la última noticia que conocimos es que se ha declarado la calamidad pública precisamente allí en Arauca por la crisis humanitaria de migrantes desplazados. ¿De qué se trata esto, ministro? Bueno, como el país ha conocido, estamos enfrentando una situación atípica, una situación de un desplazamiento por parte de ciudadanos venezolanos que han hecho ingreso a territorio nacional, específicamente en la zona de Arauquita, aunque ya tenemos incidencia en algunos municipios también cercanos en el departamento de Arauca. Esto, sin duda alguna, lo que ha llevado es a tener una situación humanitaria que como país tenemos que abordar, que tenemos que atender, y por eso desde el primer momento se han activado todos estos programas de atención humanitaria y de atención a la emergencia. La Defensa Civil inicialmente desde el día martes ya estableció todo un centro de comando móvil ahí en la ciudad de Arauquita y en donde ha existido una articulación con los organismos internacionales. El día de ayer tuvimos la oportunidad de visitar Arauquita en conjunto con el ministro de la Defensa, el doctor Diego Molano, y con la unidad de gestión de riesgos, con su director encargado, con el director de Migración Colombia, con el ICBF. También nos acompañó la unidad de víctimas, precisamente para toda la articulación institucional para la atención de esta emergencia generada por las acciones de las fuerzas militares bolivarianas que está adelantando algunas operaciones militares en una zona cercana al territorio nacional. Ahí se instaló el día de ayer un puesto de mando unificado nacional en donde podamos coordinar toda la acción interinstitucional en conjunto con las organizaciones internacionales para poder atender la crisis humanitaria en Arauquita y en algunos municipios cercanos. Y obviamente la calamidad pública, la declaratoria de calamidad pública es un elemento que faculta a los mandatarios locales para poder activar la emergencia, para poder hacer contratación y además, por ejemplo, para declarar la urgencia manifiesta en materia de atención y nos permite a nosotros como gobierno nacional, a través de la unidad de gestión de riesgos y de la unidad de víctimas, también hacer una atención humanitaria. Ministro, usted que estuvo en las últimas horas allí en la zona, pues lo más importante es cómo está la gente, porque inicialmente estábamos hablando de una cifra de 3.000 personas desplazadas desde Venezuela allá a Arauquita en 18 albergues. La cifra va creciendo, 4.000, 5.000 personas. ¿Cómo está esta gente, usted que estuvo en las últimas horas allí? Bueno, en primera medida ya hoy se tiene más o menos identificado que son alrededor de 4.700 personas que han hecho ingreso a territorio colombiano. De ahí hay un grupo que ya ha establecido como ciudadanos nacionales venezolanos que son alrededor de 1.900. Hay 1.200 niños que ya se ha caracterizado a través del ICBF y de los organismos internacionales. Y todavía se sigue avanzando en la caracterización y esa caracterización es muy importante para poder identificar todo el tema de ayudas humanitarias. Ahí también hay un grupo de colombianos retornantes que obviamente como nacionales colombianos tienen todo el derecho a ingresar al territorio colombiano y además de ser beneficiarios de todo el apoyo del Estado colombiano. Ahí precisamente se ha dividido una atención tanto por parte del gobierno nacional, pero sobre todo por parte de los organismos internacionales, como los UNACNUR, como es la OIM, como es el GIMF, que es esta entidad que agrupa a todos los organismos internacionales que tienen que ver con movimientos migratorios en Colombia, y ahí se ha venido coordinando toda la atención humanitaria. Hoy hay que decir que hay 19 albergues en Arauquita, algunos en zona rural, otros en zona urbana. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de visitar junto al gobernador y al alcalde uno de los
de estos albergues, que además está en un centro de integración ciudadana que es del Ministerio del Interior, en donde se está atendiendo a más de 250 familias. Ahí ya se ha establecido toda esa atención humanitaria en lo que tiene que ver con alimentación, por ejemplo el PAO, el programa de alimentación mundial de Naciones Unidas también está ahí atendiendo, y ahí pues digamos la concentración ahorita es todo lo que son colchonetas, carpas, alimentación y sobre todo la atención a los niños. Esos 1.200 niños hoy están siendo atendidos por UNICEF, por los organismos internacionales, pero el ICBF desplazó 3 unidades móviles que hacen parte de todo el apoyo psicosocial, pero además se está garantizando la atención no solamente con bionestarina, sino con todos los programas nutricionales para atender a esos 1.200 niños. El mensaje ha sido claro. Nosotros estamos en una atención humanitaria que pueda garantizar un retorno seguro de los migrantes que han hecho ingreso al territorio colombiano, y que esperamos en el momento que lo que está sucediendo al otro lado de la frontera cese, puedan hacer su retorno seguro a los lugares donde habitan normalmente. Ministro, eso que usted está diciendo es muy importante, porque justamente cómo verificar pues que estas personas que salieron o bueno, están huyendo tanto del régimen como de la situación que se está viviendo en este momento en el vecino país. ¿Cómo garantizar que se van a quedar en Arauquita y que no van a empezar a hacer tránsito hacia el interior del país? Bueno, precisamente ahí, a través de Migración Colombia y de la Fuerza Pública, hay unos dispositivos muy claros frente al control, también al tema de hacer revisar, por ejemplo, quiénes son las personas que están, si tienen antecedentes, si tienen alguna vinculación a alguna organización criminal, y en donde se ha precisamente establecido estos resguardos, estos albergues, para poder concentrar a la población que ha hecho ingreso, y así también tener contenida esa población en Arauquita, en donde se le hace la atención humanitaria, se hace la caracterización, y también esperamos que a medida que avancemos en la atención humanitaria y que cese la situación de riesgo en el otro lado de la frontera, puedan hacer su regreso. De hecho, les comparto, el día sábado, por ejemplo, ya habían muchos de estos ciudadanos que ya estaban planeando su regreso, pero ese mismo sábado en la noche se escucharon explosiones, se escucharon acciones por parte de enfrentamientos en el otro lado de la frontera, y pues eso limitó que las personas pudieran regresar. Entonces aquí lamentablemente eso es una situación que no corresponde al gobierno colombiano, ni nosotros tenemos injerencia sobre cuándo cesan esas actividades de confrontación y de enfrentamiento que tienen en el otro lado de la frontera, pero esperamos que en el momento que cesen, pues esa atención humanitaria que se ha brindado en territorio colombiano sea consecuente a un regreso seguro a su territorio. Pero le insisto, ministro, porque eso es muy importante, porque un equipo de semana incluso estuvo hablando allá en los albergues con toda la gente, y son muchas las personas las que dicen que ellos no quieren volver a Venezuela, que ellos tienen miedo, que ellos están buscando una tranquilidad para su familia y que no quieren volver. Entonces, ¿qué decirles a esa gente que ya prácticamente está mentalizada en que no quiere volver a Venezuela y se quieren quedar en Colombia? Bueno, nuevamente lo importante que aquí hay que reiterar es que ese es un movimiento atípico. No es el movimiento normal de migrantes que entran a territorio colombiano. O sea, recordemos que nosotros hemos tenido un influjo de migrantes colombianos en los últimos años correspondiente a la situación de crisis que atraviesa Venezuela en manos del dictador Nicolás Maduro y de sus cómplices, que hoy tienen a Venezuela sumido en la pobreza y en una situación precaria humanitaria. Entonces hay que diferenciar el flujo, digamos, normal de migrantes que, huyendo del régimen, hacen ingreso a territorio colombiano y que ya hacen parte del proceso inclusive de regularización que ha anunciado el señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, para así poder regularizar esa situación de quienes están en territorio colombiano. Pero esta situación, que es atípica, que corresponde no a personas que decidieron huir del régimen de manera normal, sino que son personas que han hecho un cruce como consecuencia de las acciones que están adelantando las fuerzas militares venezolanas en contra de un grupo de FARC que hace parte de las disidencias del señor Iván Márquez, y que lo que se ha podido establecer es que esto es un mandado en contra de las disidencias de las FARC que no han querido unirse a Iván Márquez. Vemos que es una situación particular. Ahora, ¿qué nos preocupa, Jairo? ¿Qué nos preocupa realmente? Sí.
Nos preocupa, por ejemplo, que la Defensoría del Pueblo nos mencionó en el Consejo de Seguridad y también en el PMU que ha recogido información por parte de la ciudadanía en donde hablan de acciones indiscriminadas por parte de la Fuerza Armada venezolana, en donde están poniendo en riesgo a la población civil, en donde no están teniendo discriminación, en donde se están violando los derechos humanos y el VIH. Y ahí sí genera una preocupación porque eso de cierta forma lleva a que esos ciudadanos tengan miedo de regresar. Pero como te lo digo, yo que tuve la oportunidad de hablar con varios líderes venezolanos de esas comunidades que han entrado a territorio nacional, la gran mayoría habla sobre regresar y están esperando que cese esa actividad, y obviamente pues habrá un grupo que permanecerá en territorio al que tenemos que pues estar preparados también para hacer toda la atención tanto humanitaria como lo que nos corresponde en materia de trabajo con las organizaciones internacionales, que por ejemplo ACNUR y OIM son los que han tomado esa iniciativa en territorio colombiano y en donde también los estamos invitando inclusive a que hagan esa atención del otro lado de la frontera. Y eso es cierto, ministro, porque la gente allá está muy agradecida con el gobierno colombiano, con los pobladores, con la gente que les están dando una mano, les están dando pues protección, les están dando alimento, atención médica, pero quería insistirle cuando usted se refiere que esto sería un mandado, ¿a qué se refiere? Que no, para que nos explique bien qué es eso de un mandado, de quién y por qué, ministro. Pues la información que se tiene y que ha sido ya pública y que varios medios de comunicación ya la han manifestado, pero que de igual forma lo dicen los pobladores, los ciudadanos venezolanos que han cruzado, es que aquí lo que hay es un enfrentamiento de las Fuerzas Armadas Bolivarianas en contra de la disidencia de Iván Márquez. Esta situación que todos conocemos, en donde hay un grupo de las FARC que no ha querido unirse a la narcotalia, y entonces la narcotalia en alianza con grupos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas están atacando para presionar que estas disidencias se le unan, y por eso es claramente un mandado a hacer de los terroristas y narcotraficantes de Iván Márquez y su combo que hace presencia, y recordemos que además con esto queda absolutamente comprobado que las FARC están en Venezuela, que el señor Iván Márquez, Iván Mordisco y todo ese grupo de Romaña, John 40, todos esos terroristas están desde Venezuela planeando no solamente afectaciones a territorio colombiano, sino que están incluyéndose ya en una disputa de territorio al interior de Venezuela, también frente a temas de rutas de narcotráfico y rentas criminales. Ministro, pero justamente ahí, ¿a qué estaría jugando Nicolás Maduro? Porque esto es un tema que está mezclando muchas cosas y evidentemente la afectación por ahora es en el departamento de Arauca, pero se podría presentar en otras regiones. Entonces, políticamente, ¿Maduro a qué está jugando? Pues yo lo que te podría decir es a qué juega el gobierno colombiano. El gobierno colombiano juega a hacer una atención humanitaria que nos corresponde hacerlo como miembro responsable de la comunidad internacional. Nos corresponde también mantener nuestra soberanía, tener todas las preparaciones en materia de seguridad ciudadana de los habitantes de Arauquita, de los habitantes del departamento de Arauca, y por eso el ministro de la Defensa ayer anunció claramente los dispositivos en materia de seguridad que se tienen desde nuestro lado de la frontera. Que también es claro que este es un país que no alberga terroristas. Nosotros no estamos en plan de albergar terroristas ni de darles una especie de asilo. Que hay que recordar que el señor Santrich y el señor Iván Márquez están a sus anchas en Venezuela. Entonces, aquí más allá de venir a hacer anuncios frente a responsabilidades de Colombia, lo que estamos viendo es que esa hospitabilidad que le ha ofrecido el gobierno de Maduro a estos grupos terroristas, pues sin duda alguna está llevando a enfrentamientos entre la fuerza pública y esos grupos terroristas que han sido recibidos en el hermano país de Venezuela. Ministro, pues precisamente Nicolás Maduro se ha pronunciado sobre lo que está pasando en la frontera y quiero leerle lo que ha dicho. Mucho cuidado en caer en provocaciones o crear provocaciones, porque quieren escalar a un conflicto militar entre fuerzas de Colombia y de Venezuela, y al mismo tiempo pues está prácticamente responsabilizando de lo que está sucediendo en la frontera al presidente de Colombia, Iván Duque. ¿Qué decirle a Nicolás Maduro, ministro?
Nuevamente te lo reitero, está claro no solamente ante el país, sino ante la comunidad internacional quién está en atención humanitaria y quién está haciendo bombardeos de acciones ofensivas y acciones militares en su territorio. Que el gobierno colombiano no está haciendo ninguna acción militar dentro del territorio venezolano. Nosotros estamos recibiendo, son desplazados y atendiendo de manera humanitaria la situación que está ocurriendo al interior de Venezuela. Eso es un tema que está ocurriendo en donde, y yo vuelvo y lo repito, yo creo que la hospitalidad amplia que ha tenido el gobierno venezolano con estos grupos terroristas que están en territorio venezolano, pues está llevando hoy a que haya unas dinámicas en donde esas estructuras criminales que se pasean a sus anchas en territorio venezolano, pues tengan unas confrontaciones con la fuerza bolivariana. ¿A servicio de quién? Pues esa es la pregunta que todo el mundo tiene que tener claro. O sea, ¿por qué están haciendo estas acciones contra estas estructuras que nunca las habían hecho? Y yo creo que si aquí hay alguien que está adelantando operaciones militares son el gobierno venezolano, nosotros, y nuevamente reiteramos, la posición del gobierno colombiano es la de atención humanitaria en territorio colombiano. Atención humanitaria en territorio colombiano. Nosotros no estamos teniendo ninguna incidencia del otro lado de la frontera y eso tiene que quedar claro ahora que no vaya el dictador Maduro a pretender tapar esta acción selectiva contra un grupo de las disidencias de las FARC a venir a hablar sobre responsabilidades de Colombia. La responsabilidad de Colombia que estamos ejerciendo es la de la atención humanitaria para garantizar un retorno seguro de los venezolanos. Y eso es muy claro, cuando usted dice que es como enfrentar a estas disidencias, pero de manera selectiva, porque pues muy rara vez escuchamos de operativos allá en Venezuela de las fuerzas de ese país contra toda la guerrilla que se encuentra allá, llámese disidencias, ELN y grupos ilegales, ministro. Pero es que eso está absolutamente claro. Nosotros como gobierno colombiano llevamos muchos años denunciando la presencia de estos grupos armados en territorio venezolano. Vemos constantemente al señor Iván Márquez y al señor Santrich desde la comodidad de Venezuela estar lanzando amenazas al pueblo colombiano, estar organizando atentados, estar organizando acciones terroristas, estar coordinando las rutas de narcotráfico. Entonces, aquí lo que está claro es que hay una presencia cómplice de estos grupos terroristas que se han alojado en territorio venezolano con la benevolencia del gobierno de Nicolás Maduro. Y yo creo que es clara que hoy esa acción militar corresponde de manera selectiva a los intereses de algunos de esos miembros de las FARC, de esos terroristas de la narcotalia, en donde pues sus intereses están siendo afectados y están obrando en concordancia con algunos miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Pero nuevamente aquí es muy importante dejar claro, y yo creo que la comunidad internacional lo ve así y que el país, Colombia, lo ve así. Nosotros estamos ante una situación humanitaria, una crisis en donde nuestra única relación frente a lo que está sucediendo al otro lado de la frontera es la de dar una atención humanitaria a la que estamos obligados, a una solidaridad frente, imagínate, a 1.200 niños que están haciendo presencia en territorio colombiano y a quienes tenemos que brindarle toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo, pero eso sí, también reiterando que pues del lado de nuestra frontera pues tenemos que preservar la soberanía y la seguridad ciudadana de todas las personas que habitan en el departamento de Arauca. Claro, ministro, uno ve en los videos de Márquez, Santrich, El Paisa, al principio uno veía que todos estaban juntos, ahora en los videos que sacan eventualmente, pareciera que estuvieran en distintos territorios ya, al parecer todos en Venezuela, pero esto querría decir que se están alojando en distintos puntos de la frontera, en territorio venezolano, por supuesto. Yo no podría referirme de manera clara a cómo está su presencia dentro del territorio venezolano y hasta cuántos estados se extiende, pero yo creo que hoy lo que sí le tiene que quedar claro al país, más allá de cualquier duda, porque algunos que muchas veces hablan muy duro, pero al final del día nunca terminan refiriéndose en contra de estos señores terroristas y estos narcotraficantes que hacen presencia en Venezuela, es que hoy le queda claro a todo el país, a la comunidad internacional, que estos terroristas de las FARC se mueven a sus anchas en territorio venezolano y que allá están asentados y que allá tienen campamentos y que el señor Santrich, prófugo de la justicia colombiana, allá es un huésped
allá no es un prófugo. Y eso es lo que yo creo que tiene que quedar aquí evidenciado, y es que las FARC operan en territorio venezolano en gran medida bajo la complicidad y el auspicio del gobierno venezolano. Ministro, cuando uno escucha a Nicolás Maduro decir, debe saberse, no estamos jugando, no estamos mamando gallo, cuando decimos escudo bolivariano, ese escudo bolivariano, ¿está amenazando a Colombia? ¿Nos sentimos amenazados? La retórica de Nicolás Maduro siempre ha sido muy clara, y cuando le sirve un propósito a las situaciones reales que vive el pueblo venezolano, de hambre, de zozobra, de miseria, y siempre trata de buscar algún responsable. El único responsable de la situación interna de Venezuela hoy, de la pobreza extrema, es el régimen de Nicolás Maduro. A nosotros lo único que nos concierne, Jairo, como lo ha venido haciendo este gobierno, es seguir haciendo un cerco diplomático, seguir denunciando ante la comunidad internacional, seguir buscando la cooperación internacional para denunciar lo que sucede al otro lado de la frontera, y sobre todo nuestra atención humanitaria a ese pueblo hermano venezolano que sin duda alguna pues siempre está en búsqueda de un lugar en donde poder huir frente a la zozobra que viven en Venezuela. La posición del gobierno colombiano es una, ha sido clara, ha sido de frente a la comunidad internacional, y es la de no solamente de brindar la regularización de los hermanos venezolanos que están en territorio colombiano, sino también esa atención humanitaria y la de la continua denuncia de lo que sucede en el otro lado de la frontera. Posibilidades, ministro, de que dentro de estos desplazados que ya están en Arauca se hayan colado disidentes de FARC. Y se lo pregunto porque fue una información de la que se habló cuando estaba ocurriendo todo esto. ¿Qué controles tuvieron para evitar justamente estos colados? Bueno, precisamente por eso es tan importante la caracterización que se ha venido adelantando, la concentración también en los albergues, porque eso pues ha llevado a que hoy las 4.700 personas que han ingresado estén concentradas en Arauquita, concentradas en esos 19 albergues, y obviamente eso lleva a todos los controles por parte de Migración Colombia y por parte de la Fuerza Pública, que también está haciendo la vigilancia activa de qué personas están ingresando, de cómo están ingresando, con qué objetivo están ingresando, y pues evidentemente para eso está la inteligencia de nuestra Fuerza Pública y controles estrictos por parte de Migración Colombia. Ministro, ya esta crisis humanitaria, pues hay que sumarle que estamos en una pandemia, porque no sé si usted tiene esa información. Escuchamos que incluso algunas de estas personas ya habrían dado positivo para coronavirus, allí precisamente en estos albergues. ¿Sabe de eso y cómo se está manejando este tema? Precisamente el día de ayer uno de los temas que se habló en el puesto de mando unificado es la importancia también de los protocolos de bioseguridad, de tener los tapabocas, de tener todo el equipamiento por parte del Ministerio de Salud que ha venido acompañando. Teníamos una información de 4 personas que salieron positivas a través de prueba PCR, que ya se encuentran en aislamiento, tal como establecen los protocolos de bioseguridad. Se llevaron 10.000 tapabocas por parte del Ministerio de Defensa, y la Unidad de Gestión de Riesgos el día de ayer también hizo entrega de 5.000 tapabocas para precisamente establecer todos esos controles en materia de bioseguridad. Inclusive también por eso la importancia de los albergues, en donde en esos albergues hay también un control de ingreso y de salida, en donde también a través de Fuerza Pública también estamos haciendo el acompañamiento de esos sitios en donde precisamente podemos garantizar ese aislamiento y esa protección de la población. Entonces aquí, frente a la situación humanitaria que vivimos, no hay ninguna laxitud frente a los protocolos de bioseguridad que hemos establecido, y al frente ha estado el Ministerio de Salud en coordinación con la Secretaría de Salud, tanto del departamento como del municipio, para seguir brindando todas las herramientas de autoprotección y hacer un cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad. Ministro, conversábamos el pasado viernes con el gobernador del departamento del Arauca y decía que se necesitaba mayor inversión social, presencia del Estado. ¿Qué conversaron ustedes con él? Bueno, precisamente frente al departamento de Arauca hay muchos programas sociales que han venido avanzando por parte del gobierno nacional, inversiones en materia de infraestructura vial, en atención a población vulnerable, inclusive también en fortalecimiento de las capacidades de la fuerza pública. Aquí hoy lo que estamos enfrentando en Arauquita
y nuevamente yo tengo que ser reiterativo en eso, es una situación atípica, eso no hace parte del flujo normal de migrantes que tenemos en Colombia, sino es ocasionada por una situación que no corresponde a acciones del gobierno colombiano, que corresponde a una situación que se está dando al otro lado de la frontera. Pero precisamente la calamidad pública que está decretando el municipio de Arauquita y la gobernación nos permite a nosotros como gobierno nacional, a través de la unidad de gestión de riesgos, a través de la unidad de víctimas, a través de los diferentes ministerios, acompañar los procesos humanitarios con mayores recursos y también genera la posibilidad de decretar urgencia manifiesta para avanzar en contratación frente a temas que requieran atención inmediata. Y en eso estamos totalmente coordinados con el gobernador de Arauca y con el alcalde de Arauquita, a quienes además les hago un reconocimiento porque han estado desde el primer momento al frente de la situación y hemos mantenido un contacto permanente en donde tienen todo el apoyo del gobierno nacional. Y sabemos, ministro, que el presidente Iván Duque pues también ha estado como al frente de este tema de Arauca, porque de todas maneras es muy grave y muy delicado todo esto que está sucediendo allí en la frontera. Así es, y por eso el señor presidente de la República nos dio la instrucción, tanto al ministro de Defensa como a mí, de desplazarnos a la ciudad de Arauquita. Estuvimos en Arauca y en Arauquita para en terreno revisar de primera mano la situación y ponernos a disposición del alcalde y del gobernador de cómo podemos apoyarlos en esta crisis humanitaria. Yo quiero hacer un reconocimiento porque los organismos internacionales han jugado un papel fundamental. Lo que ha sido esa coordinación por parte del GINF, que es esta organización internacional que aglomera todas las organizaciones internacionales en territorio colombiano que tienen que ver con movimientos migratorios, ha sido fundamental para la atención de esta población, porque en estricto sentido no son desplazados, porque no, bajo la legislación colombiana no son desplazados, tampoco están en una condición de refugiados porque es un tema temporal, a lo que lleva a que sea a través de los organismos internacionales por donde estamos concentrando la atención de la población venezolana. Pero, por ejemplo, los colombianos retornados tienen acceso a todos los programas sociales del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales y municipales, y también no hacemos ninguna distinción en lo que son los niños, esos 1.200 niños que están. Entonces, aquí desde el primer momento el señor presidente de la República ha dado instrucciones a todas las entidades del gobierno nacional de estar haciendo presencia. Como te lo comentaba, la Defensa Civil desde el primer momento hizo presencia estableciendo ese centro de comando, teniendo personal voluntario de la Defensa Civil acompañando. Tenemos también el personal de la Fuerza Pública acompañando la entrega de ayudas humanitarias y también personal que ayuda, por ejemplo, en todo el tema de las carpas, en todo el tema de pie de fuerza de personal que se necesita para hacer el acompañamiento. Aquí desde el primer momento estamos atendiendo la crisis humanitaria, una crisis humanitaria difícil que no es típica del flujo migratorio, pero como gobierno nacional estamos acompañando tanto al gobernador de Arauca como al alcalde de Arauquita y a la población en generar tranquilidad frente a la atención por parte del gobierno nacional. Ministro, aprovechando por supuesto la entrevista con usted, queremos preguntarle por el departamento del Cauca, otro departamento en donde hay otra situación muy grave. Usted sabe que hay una gran disputa entre grupos al margen de la ley, ahí disputándose el control territorial, en donde hay cultivos de coca, cultivos de marihuana. Bueno, tiene muchos problemas ese departamento, y lo más reciente, un carrobomba con 43 heridos. ¿Qué pasa en ese departamento, ministro? Bueno, aquí hay que claramente identificar que lo que tenemos es una situación de luchas de territorios por el narcotráfico y por rentas criminales, por esas estructuras criminales como lo son la Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez y el ELN, en donde están en una lucha por ese tema de narcotráfico y en donde hay una ofensiva muy fuerte por parte de nuestras fuerzas militares y de policía, en donde les hemos golpeado en incautaciones históricas en materia de marihuana, que ha sido uno de los golpes fuertes que se les han venido dando, en donde hoy la FUDRA 4, que ha sumado más de 3.000 hombres, está adelantando operaciones ofensivas en todo el norte del Cauca, que obviamente lleva al desespero de estas agrupaciones criminales, en donde hay unos objetivos de alto valor que se están persiguiendo por parte de las diferentes fuerzas de tarea que operan y el Comando Conjunto Específico del Cauca, en donde hay unas operaciones que están avanzando. Tenemos una situación en particular en lo que es Argelia, esa zona del Plateado y del Mango, en donde
vienen avanzando acciones por parte del ELN en confrontación con la Dagoberto Ramos, y en donde el gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa y de nuestras fuerzas militares, estamos adelantando unas acciones ofensivas. Nosotros esta semana visitaremos esa zona del país, estaremos en Argelia y estaremos en Caldono, en donde adelantaremos en Caldono un CIPRAT, y en Argelia haremos una visita integral con toda la oferta institucional del gobierno nacional, pero al mismo tiempo adelantando las acciones de fuerza pública que constitucionalmente se tienen que adelantar. Hay una situación muy compleja, por ejemplo, en el Plateado, donde una orden judicial hizo que se retirara una estación de policía que había en el Plateado. Eso no quiere decir que no haya presencia de la fuerza pública, porque en el casco urbano de Argelia hay una estación de policía, hay presencia del Ejército Nacional, pero esa situación de pretender que no haya institucionalidad, de que no haya fuerza pública en el Plateado, pues sin duda alguna genera una vulnerabilidad a la población, y ahí es donde vemos esas acciones por parte de estos grupos criminales. Y en materia de lo que pasó en Corinto, eso es un tema que hay que denunciarlo. Eso es una acción absolutamente cobarde, una acción indiscriminada en contra de la población civil. Tú lo mencionabas ahorita, más de 40 heridos, que gracias a Dios no tuvimos una fatalidad, pero esto es una bomba en pleno casco urbano, en plena plaza pública al lado de la alcaldía, donde están los civiles caminando, y esto es lo que tiene que ser recriminado y denunciado por parte de todos, de esta acción de esta columna de Dagoberto Ramos, que no son nada diferente a delincuentes, terroristas y narcotraficantes, a lo que los estamos enfrentando con toda la contundencia. Y el mensaje que el señor presidente de la República mandó desde ahí en terreno en Corinto fue muy claro: o se someten o los vamos a derrotar con toda la contundencia del Estado. Y obviamente que no quieren la presencia del Estado. Mire, también en ese mismo sentido que hacen estos retenes ilegales, se llevan a un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y terminan asesinándolo. Muy delicado, muy grave también lo que está sucediendo allí en el Cauca, ministro. Claro que sí, por eso nosotros tenemos los ojos puestos en el Cauca, tenemos un plan, el plan social del Cauca, 1 billón de pesos, estamos trabajando de la mano del gobernador y de los alcaldes para que esa inversión social se vea aterrizada y mejore las condiciones de vida, pero aquí tenemos que separar un tema de inversión social de la acción de los delincuentes. Aquí estos narcotraficantes nada tienen que ver con inversión social. La Dagoberto Ramos es una estructura terrorista que lo que pretende es sembrar la zozobra y el miedo en la población civil para poder seguir manteniendo sus rutas de narcotráfico y sus rentas criminales. Y a ellos no existe ninguna otra alternativa que es la de combatirlos con contundencia, con inteligencia, desarticularlos, desmantelarlos, y ese es el propósito y la directriz que ha dado el señor presidente de la República. Pero sin duda alguna, por un lado, hay que llegar con una inversión social que ha sido la ambición de este gobierno, en donde tenemos obras de infraestructura nunca antes vistas en el Cauca, que llevarán a la intercomunicación y al desarrollo de ese departamento, pero por el otro lado tenemos que enfrentar a esas estructuras criminales que además han tenido un modus operandi, déjame decírtelo, Jairo, que es la de siempre tratar de generar que sacar a la fuerza pública de los cascos urbanos, generándole miedo a la ciudadanía, pero hoy te quiero decir que la reacción ha sido totalmente contraria. Hoy hemos visto el llamado de los ciudadanos de Caldono, de los ciudadanos de Corinto, a tener mayor presencia de la fuerza pública, a pedir a nuestro Ejército Nacional en los cascos urbanos, y por eso el compromiso inclaudicable del gobierno nacional es de cumplir con nuestra obligación constitucional, y es la de estar en todos los territorios sin excepción, y combatir a la delincuencia en donde sea que sea y quien sea que sea, pero lo que no podemos es buscar justificación. Aquí estos señores de la Dagoberto Ramos, de la Jaime Martínez, del ELN, no son nada diferente a narcotraficantes, de a terroristas, que no tienen ninguna justificación para poner en riesgo a la población civil y atentar en contra de nuestra ciudadanía y de nuestra fuerza pública. Pues ministro del Interior, Daniel Palacios, muchísimas gracias. Sabemos que tiene una agenda bastante apretada, unas ocupaciones bastante grandes, pero le agradecemos muchísimo por sacar este espacio, por acompañarnos aquí en Semana y explicarnos pues todos estos temas que son de interés nacional. Ministro, muy amable, gracias. No, muchas gracias a ustedes, y como siempre disponible para Semana, para todo el equipo de trabajo, un agradecimiento por este espacio y un saludo nuevamente a toda la audiencia.
Pues muy bien, ministro. Acá siempre pues tendrá un espacio. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de todo lo que está sucediendo allí en la zona de la frontera con Venezuela, en Arauca, en Arauquita, y por supuesto también estaremos pendientes de la situación en el Cauca. A todos ustedes, gracias por acompañarnos.